Bueno, pues vamos a poner primero el título de la charla de Mar. Y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Tengo el placer de presentaros hoy a un ser maravilloso, Mar Llamas. En su esencia, ella encarna su juramento hipocrático. Lo primero, no dañar, puesto que aúna sus conocimientos de ser licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en radiodiagnóstico por la Universidad de Salamanca. Eso en cuanto a la medicina más occidental, por decirlo de algún modo, que como sabéis está más centrada en paliar el síntoma, y lo combina con la medicina natural más preventiva, más centrada en eso, en prevenir la aparición de la enfermedad mediante saber que somos lo que comemos, entre otras cosas. Y desde ahí, pues, deciros que está formada, que tiene un máster en Medicina Natural por la Universidad de Zaragoza. Profesionalmente se ha dedicado más de 25 años al ejercicio de la medicina pública como radióloga. Se ha formado en nutrición simbiótica, alimentación sana y energética y brevemente en la Escuela Higienista en Sierra de Gata. Fue directora médica del balneario de Almeida y, bueno, colaboradora maravillosa de la Asociación Namaste Salamanca, en la que pues, nos dio charlas súper interesantes sobre cómo librarnos de los metales pesados en el cuerpo, o desparasitarnos, o muchas cosas de las que algunas, esas pinceladas de salud, pues puede que estén presentes a lo largo de nuestra entrevista. Ahora mismo está en el Servicio Cántabro de Salud, en la línea 900, donde escucha, asesora y acompaña vía telefónica en este periodo especial que estamos viviendo. Lo que la apasiona es poner una gota de conciencia, sencillez, sentido común y mucho amor en los cuidados de lo que ella llama, que me encanta este juego de palabras, sal-luz. Salud. Que es precioso, me encanta, Mar, me encanta. Y bueno, la frase esa que me comentabas aquel día de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que es un poco sobre lo que decía nuestra compañera anterior entrevistada, que sí, de estar un poco en ese equilibrio, ¿no? No en un posicionamiento radical, ¿no? Sí, yo creo que Teresa decía, a mí decía, no me llaméis para manifestarme en contra de la guerra, avisadme cuando nos manifestemos a favor de la paz. Entonces es como enfocarnos en lo que realmente nos parece que merece la pena luchar por ello, ¿no? Y estar ahí, enfocarnos en lo que sí queremos. Qué bien, la verdad es que a mí me apasiona que desde la medicina, igual que desde otros campos que están al servicio público, como la educación y otros campos, se esté haciendo algo diferente, un enfoque diferente, y yo creo que tú estás ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo se inició en tu vida ese interés por esa medicina más integrativa? Yo creo que el primer paso ha ido pasito a pasito, en realidad ha ido poco a poco, no ha sido un blanco a negro, ¿no? Sino que yo diría que el primer paso fue, recuerdo un día entrando en el hospital de Zamora, yo entraba directa al hospital a trabajar en radiodiagnóstico y me fui al Diario Médico, un periódico que otras veces pues no leía, ¿no? Muy a menudo. Y vi un congreso que se titulaba Congreso sobre Maternidad y Lactancia, el parto natural, etcétera. Algo llegó a mí, algo me hizo una campanita, sonó. Y ni corta ni perezosa, pues me presenté en aquel congreso que nada tenía que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era radiología, pero yo me presenté en aquel congreso. Y realmente eso abrió una puerta que estaba cerrada en el abanico de todo lo que implica la medicina que yo hasta entonces conocía. En ese congreso había muchísima naturalidad, se hablaba del parto natural, los ponentes, los ginecólogos, matronas, estaban allí incluso con sus hijos. Me pareció una apertura a lo que es la vida, ¿no? A algo que era vivo, Empecé a hablar, conocí a Michael Oden, que es un ginecólogo francés que empezó con el parto natural, y empecé a oír hablar, por ejemplo, de
pues de René Quinton con la toma del agua de mar para la salud, etcétera. Algo se abrió ahí y yo diría que ese fue el primer paso, que fue realmente importante. A partir de ahí, pues volví otra vez a Zaragoza, hice el máster de Medicina Natural y ese fue el gran primer paso, diría yo. El ver un poco que lo que te habían enseñado en la facultad, pues había más allá de eso, mucha vida, ¿no? Eso es, realmente. Que había realmente vida, que no solo es ver si hay vida después de la muerte, sino cómo hacemos que haya vida antes de la muerte. ¿Cómo hacemos mejor calidad, ¿no? De vida. Claro, claro. ¿Cómo hacemos que esta vida sea realmente viva, hermosa que lo es, ¿no? A mí me parece súper interesante esa conciliación entre buscar en todo lo que se pueda buscar la forma de estar lo mejor posible, ¿no? ¿Qué rutinas o tips en tu día a día han supuesto grandes diferencias en tu salud y la de tus pacientes? ¿Nos podrías hablar un poco de qué cosas son las que nos recomendarías o que crees tú que suponen realmente una diferencia importante? Pues hay pequeñas cosas que como yo digo, marcan grandes diferencias. Para empezar, y antes de continuar, bueno, lo que decimos, pero de verdad de corazón, es agradecerte esta posibilidad y esta invitación de estar aquí, que como nos hemos metido ya en harina, pues me apetecía realmente daros las gracias. Los tips que he ido incorporando, pues han venido de distintos sitios, de distintas vías. Por ejemplo, poco después de todo esto que comentaba antes, conocí lo que son las casas de reposo. A través de un compañero del hospital que me dijo, voy a una casa de reposo. Bueno, pues a partir de ahí empecé a conocer lo que son las casas de reposo. Empecé a conocer de hecho, la primera casa de reposo que visité y la que más he visitado está en Sierra de Gata, precisamente, ahí cerquita de donde se ha cocido todo este congreso precioso, ¿no? Ahí aprendí lo que significa el reposo, lo que significa la escucha del cuerpo, lo que significa pararse. Yo recuerdo haber empezado a ir a la casa de reposo, me escapaba 2 o 3 días que tenía libres y curiosamente cuando iba a la casa de reposo me enfermaba. Eran procesos cortitos, procesos leves, pero yo me enfermaba. Y yo recuerdo haber preguntado a la médico que llevaba la casa, la doctora Cao, decía, pero bueno, ¿qué pasa? Que estoy descansando y es cuando me enfermo, ¿no? Y era comprender ese momento, se abrió la comprensión de que el cuerpo, cuando le das un espacio, cuando empiezas a pararte y a escuchar, es cuando tiene la oportunidad de expresar aquello que necesita. En mi caso era una enfermedad respiratoria leve, pero podía ser cualquier otra, ¿no? Entonces, eso fue una gran apertura, el conocer las casas de reposo. Ahí también aprendí cosas muy sencillas, pero que han hecho grandes diferencias, como por ejemplo, puede ser el saber cómo combinar los alimentos para que la digestión sea mucho más fácil, cómo apartar el postre de la comida y dejarlo para otro momento, para que la digestión no nos lleve a ese puntito de putrefacción o de sobredigestión que supone el mezclar la fruta. Por ejemplo, aprendí también lo de los 3 blancos. Los 3 blancos, que los americanos dicen los 4 demonios blancos, pero aprendí cómo era interesante ir dejando o sustituyendo, por ejemplo, el azúcar blanco o el pan blanco. Aprendí cómo ir sustituyendo la leche porque no la digerimos bien. Digamos que todo eso fue resonando dentro de mí. O sea que, Mar, fue paulatino, ¿no? Porque tengo entendido que fuiste conociendo a muchas personas que fueron las que hicieron que luego tú despertases, ¿no? A todo esto. Creo que también conociste toda esta técnica del agua de mar con René Quinton, ¿no? Sí, efectivamente, en el máster de Medicina Natural, ahí nos enseñaron, nos pusieron, recuerdo un vídeo de este personaje, una persona que creo que es de California, y cómo él empezó a utilizar el agua de mar, cómo observó que había pues una mejoría importante en la salud y cómo eso se incorpora fácilmente en el día a día. De hecho, una de las rutinas que tengo, así que son súper fáciles de incorporar, sería, por ejemplo, el primer desayuno,
agua de mar con un chorro de limón y agua hidrogenada. Cada uno tiene su misión. El agua de mar tiene casi 80 o 90 minerales en equilibrio, en un equilibrio natural. A diferencia, digamos, de la sal refinada que tiene el cloruro sódico. De ahí que la sal refinada se asocia a hipertensión, a diferencia del agua de mar que no se asocia, ¿no?, a ese efecto. Eso te iba a comentar, ¿no?, que en muchos medios audiovisuales hemos podido ver que muchos medios de comunicación cómo se criticaba ese método y se le catalogaba como peligroso o que podía ser como tomar como si te tomas sal, ¿no? Y realmente no tiene mucho que ver, ¿no? Tú como médico nos estás contando que realmente es factible hacerlo. Sería de todas maneras tomar una pequeñísima cantidad, ¿no? Tampoco... Eso es, exactamente. Yo, por ejemplo, cada mañana mezclo pues un dedito o 2 deditos de un vaso pequeño. Aquí en este caso tengo un poquito, pero bueno, porque me ha apetecido. Con eso, por ejemplo, es suficiente ya para un día normal, digamos. Si estoy un poco más cansada, pongo un poquito más de cantidad. Siempre diluido y dependiendo un poco de cómo esté cada día. Y siempre diluido para no sobrecargar al riñón, para no forzar nada ahí. Pero esos tres elementos, el agua hidrogenada, el agua de mar y el limón, son una pasada para ser el primer desayuno, por ejemplo. Son alcalinizantes, ¿verdad? Claro, efectivamente, el limón, que aunque es un ácido, la contradicción es que luego, una vez que entra en nuestro cuerpo, el efecto es que eleva el pH. O sea, nosotros tenemos que la tendencia tiene que ser a que nuestro pH no sea ácido, a tender a un pH neutro alcalino. Las células cancerosas, por ejemplo, les encanta el pH ácido. Están ahí, crecen, se multiplican, pero uno de nuestros objetivos, es decir, sería que cada día nuestro pH sea bastante estable y bastante alcalino. Entonces, otra cosa, por ejemplo, que nos acidifica es el estrés. Algo tan sencillo como eso, que parece que estuviese como en otro... Parece que hablamos del limón por un lado y del estrés por otro. En realidad, el limón alcaliniza y el estrés acidifica. Entonces, ojo, es decir, es otro es como equilibrar, ¿no? Como siempre estar intentando hacer un equilibrio. Si tú no tienes una vida tan estresada, te acidificarás menos. La acidificación conduce a la enfermedad. Entonces, si no te tienes que alcalinizar porque no te estás acidificando, ¿verdad? Ya es un poco el proceso. Pero es muy, muy interesante y de todas maneras en ningún caso es perjudicial. O sea, aunque no estés estresado, si tú deseas hacer este método, pues por cualquier cosa. A mí, por ejemplo, me resulta muy equilibrante. Cuando mi intestino a lo mejor no funciona correctamente, te tomas eso en ayunas y, oye, mano de santo, a mí me parece muy equilibrante, ¿verdad, Juan? Efectivamente, es empezar el día, es ir saludando al cuerpo con algo que le va a equilibrar ya. Entonces, si antes hablábamos un poco de rutinas o tips que puedo compartir y que pueden ser muy, muy útiles y súper fáciles, uno de ellos sería este. Y antes de ese, pues por retomar un poquito la pregunta de antes, lo primero que hago cuando me levanto, cuando me despierto, de hecho antes de levantarme, es con la lengua, mover la lengua dentro de la boca y también hacer unas contracciones pélvicas, es decir, la lengua además está relacionada y asociada con los primeros chakras, entonces una forma de empezar a saludar el cuerpo, por ejemplo. La contracción de la pelvis es súper interesante no solo por el tema del suelo pélvico en la mujer, que tanto se ha oído y demás, sino también porque en los chakras basales tenemos ahí esa energía, la energía de Kundalini, y todas esas contracciones es una forma de intentar y de ayudar que esa se vaya moviendo, ¿no? Quien no lo tenga todavía despierta. Luego el siguiente tip que lo voy a contar porque es muy sencillo, es antes de nada, antes de desayunar, limpiarse bien la boca. La boca el tubo digestivo por la noche se encarga de limpiar y a través de la lengua y la boca, pues bueno, salen muchas toxinas. Entonces, no solo limpiarnos después, sino antes de desayunar. Un raspador de lengua. Sí, yo había visto con una cuchara, ¿verdad, Mar? Por algo ejemplo, tan simple como tener una cuchara con el cepillo de dientes.
Efectivamente, una cuchara, un raspador, es una maniobra muy sencilla, una forma de decir al cuerpo, mira, te estoy ayudando, esto que tú durante la noche has colocado por aquí, yo ya lo voy a quitar para que esto sea más fácil, limpiar bien toda la boca con agua concentrada con sal, enjuagarnos, limpiar la nariz, que eso también lo hacen los indios mucho, con ese aparato que se llama lota, ¿no? Sí, los sí. indios lo hacen. En la Biblia, por ejemplo, en la Biblia se nos habla de que los esenios se tomaban agua con sal muy concentrada para limpiar el intestino. Eso sería otra. Luego ya viene el desayuno este que hablábamos, el primer desayuno. Y bueno, esa es una rutina sencilla Me parece muy interesante lo de la respiración. Yo algún día, cuando me he despertado, si alguno de los dos orificios puedes hacer esa respiración que compruebas si respiras bien por los dos, y si alguno de los dos orificios no está respirando bien, cada uno de ellos tiene una causa. A mí, por ejemplo, rara vez me duele la cabeza y a veces el dolor de cabeza se puede ir si liberas esa respiración, sí, ¿verdad? Eso es increíble, sí. Es mágico. De hecho, esa respiración que le llaman Nadi Sodhana, pues es una forma de saber si estamos en equilibrio, ¿no? Y esos pequeños tips antes de empezar el día para decir, bueno, estoy en equilibrio, ¿no? Comienzo, venga, ya salgo con el traje puesto, ya salgo con otro ánimo, ¿verdad? Porque todo lo que estamos contando y vamos a contar a lo largo de esta entrevista realmente es como conducirnos hacia ese amor, esa pandemia imparable de la que estamos hablando todo el Congreso, porque si estamos bien y estamos en bienestar, es más fácil quererse a uno mismo y estar en equilibrio con uno mismo, con el mundo y amar, ¿no? Entonces, me parece increíble que cosas que pueden parecer detallitos tan pequeños puedan tener una repercusión tan grande. ¿Cómo sería el desayuno, Mar? Pues una vez que ya hacemos este primero, por ejemplo, le podríamos llamar el primer desayuno, pues luego podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos hacer un desayuno que sea más bien un desayuno proteico. Hay personas que les va muy bien hacer una alimentación más proteica que de hidratos. Un buen desayuno que me parece que sienta fenomenal es un poco de kéfir, que es un buen probiótico. Y frutos secos, por ejemplo, unas avellanas, unas nueces, eso puede estar fantástico. Eso está fenomenal, se digiere muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, me apunto bastante a ese. Otra opción es aprovechar la mañana, y una vez que tomamos este primer desayuno del que hemos hablado, es dejar unas horas sin tomar nada y aprovechar ese periodo y hacer un microayuno o hacer lo que se llama ahora ese periodo de 12 a 16 horas, que es muy interesante hacerlo y tomar algo pasadas. Vamos a suponer que cenamos a las 8, por ejemplo. Esos microayunos o semiayunos de los que ahora se habla muchísimo, pues si desayunamos pasadas 8 y 4, por ejemplo, a las 12, podemos tomar algo a las 12, ahí ya tenemos 16 horas de ayuno. Y es algo muy interesante de lo que se está hablando últimamente, ¿no? Para favorecer a que el cuerpo le dé tiempo a toda esa labor que él hace, sobre todo durante la noche, a limpiar, a eliminar, y no solo el digestivo, sino también a nivel intracelular. Claro, es que todos los órganos que tenemos trabajando continuamente a todas nuestras células, si dejas descansar porque no están haciendo la digestión, realmente es una manera de liberarlas, ¿no? Para que ese reposo las ayude a la regeneración, ¿no? Exactamente, tenemos que estoy practicando, ¿eh? Es muy interesante. Desde que te lo escuché a ti, fenomenal. Y además es que es algo que tú también creo que comentaste el día que hablaste en tu entrevista, es como experimentar cada uno, ¿no? Cada uno lo que le va sentando bien, experimentar y probar. Y nosotros, o sea, el ser humano tiene 3 grandes sistemas. Tenemos un gran sistema de alimentación metabólico relacionado con la ingesta, con el alimento, con la digestión, con la absorción. Un gran sistema. Tenemos otro gran sistema de relación. Sistema de relación en cuanto a escuchar a otras personas, en cuanto a la vista, cómo nos relacionamos con el mundo y con otras personas. Y tenemos otro gran sistema, que es el sistema de eliminación y el catabólico, digamos. Cada uno de ellos gasta mucha energía, ¿no? Entonces, el ser conscientes de estos 3 grandes bloques, digamos, creo que también nos ayuda mucho a equilibrar. Y, por ejemplo, si tenemos
un proceso infeccioso, un proceso de enfermedad en un momento puntual, el hacer que la digestión gaste menos energía, comer menos, hace que tengamos más energía disponible para este otro tercer sistema, que es el sistema de eliminación, de sanación, de curación, de desintoxicación, por ejemplo, ¿no? También es muy importante que este segundo sistema del que hablábamos, el sistema de relaciones, pues nos consuma la energía adecuada, ¿no? Que no sea un drenaje de energía. Porque en realidad los pilares, o sea, son 4 cosas, ¿no? 4 cosas. Esto que he comentado de los 3 sistemas es más físico, pero en realidad un cuerpo físico depurado y desintoxicado, unas emociones equilibradas, una mente en calma y una conciencia despierta, eso ya sería como ir en bicicleta, ¿no? Por la vida. Ya sería muy fácil, ¿verdad? La verdad es que sí. Hay cosas que básicamente con respecto al cuerpo serían como las primeras quizás a tomar medidas, ¿no? Como en esa desintoxicación o en esa manera de hacer las cosas. Pero después es no seguirte intoxicando, ¿no? Teniendo cuidado, porque somos lo que comemos realmente, ¿no? Somos lo que comemos, por y lo un lado, que bebemos, y lo que respiramos, con lo cual... Y lo que escuchamos, y lo que vemos, el todo alimento... es nutrición, ¿verdad? Con respecto al agua hidrogenada que comentabas antes, ¿nos puedes hablar un poquito más de qué efectos positivos tiene el beber un tipo de agua u otra? Bueno, sí se sabe que es importante la calidad del agua, que es uno de los elementos que forman parte de un 70, 80, 90% del cuerpo humano. Los bebés tienen una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, la calidad que tengamos en el agua es fundamental. En cuanto al agua hidrogenada, lo que sí que puedo compartir, que en realidad no soy una experta, sino que más bien soy una experimentadora en este momento, porque me he comprado un hidrogenador y estoy probándolo. Lo que sí se sabe es que el hidrógeno es una partícula muy pequeñita, por tanto puede penetrar muy fácilmente las células y que tiene una gran capacidad antioxidante. Y que entonces se está experimentando en casos de patologías, en casos de, sobre todo, de enfermedades que cursan con dolor. Parece ser que hay buenos resultados en esto. En algunas cosas está en fase experimental. Yo tengo un amigo en Madrid que está muy metido en ello, es un ingeniero, pero que se ha dedicado a temas de salud. Y bueno, en este momento realmente soy más experimentadora que otra cosa. Y sí que es verdad que es uno de los grandes antioxidantes por ser una partícula de tamaño muy pequeño. Además de este gran antioxidante que es el hidrógeno, creo que es fundamental que nos apuntemos, digamos, que nos apuntemos en este momento a otros grandes antioxidantes y 4 o 5 cositas, 4 o 5 tips también que creo que son fundamentales en este momento en el que, bueno, momento especial que estamos viviendo, independientemente de lo que cada uno decida hacer o no hacer con respecto a la situación, bueno, pues especial. Creo que además de apuntarse, como decía antes, a este antioxidante que es el hidrógeno, para tener las defensas fuertes y potentes, también aprovecho a comentar 4 cositas que hacen que nuestras membranas estén fuertes, nuestro sistema inmune esté un poco más fortalecido, ¿no? Creo que puede merecer la pena, Maite, si te parece, comento 4 cositas. Por supuesto, ahora, por supuesto. Aprovechando que hiciste esta pregunta interesante del hidrógeno, ¿no? Que es una de las herramientas. Mira, otro elemento interesante sería la vitamina C. Lo voy a comentar así en 2 palabritas porque es la vitamina C, la vitamina D, los omega y el magnesio. Lo comento rápido porque creo que hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia Yo, de hecho, merece la pena. Lo estoy probando y os aseguro que sí que hace una diferencia. Yo personalmente me tomo magnesio y vitamina C al levantarme y luego ya, como hago el ayuno, no como hasta media mañana o así, pero sí que lo tomo y, bueno, no sé, cuéntanos, por ejemplo, el magnesio y la vitamina C. Sí, estas 4 cositas que son las que, digamos, que fortalecen, entre otras, pero bueno, fortalecen nuestras membranas.
Y de hecho, y el sistema inmune, que es tan importante ahora, el que nuestras defensas estén fuertes, no solo emocionalmente, sino físicamente también. Sí. Entonces, incorporar el magnesio creo que es fundamental, no solo para todo el mundo realmente, no solo Sí, para... Sí. Parece que había una deficiencia importante de ciertas vitaminas o minerales que parece que está muy generalizada, ¿no? Claro, ha ocurrido que antes las tierras, los terrenos eran más ricos en silicio, selenio, magnesio. Bueno, se han ido empobreciendo por los supercultivos, porque no hay ese periodo de barbecho, creo que se llamaba, ¿no? Cuando las tierras Sí, estaban... de descanso la tierra, sí, de Claro, barbecho. de descanso. Entonces, ahora mismo están más pobres. Y bueno, es verdad que una alimentación completa es fundamental, pero también es verdad que a lo mejor hay, bueno, que aportar una pequeña ayuda. Entonces, el magnesio no solo para las articulaciones, el sistema osteoarticular, sino también para conciliar el sueño, por ejemplo. Hay veces que no se trata tanto de tomar algo para dormir, ¿no? Algo, sino ¿qué me está faltando para ello? En forma de citrato o en forma de carbonato. Si el citrato se absorbe mejor, por ejemplo. La vitamina C que tú comentabas, Maite, pues realmente esto ha cambiado a lo largo de los años. Ahora de vitamina C se habla de dosis bastante altas. Es que es eso, que antes parecía que no era bueno tomar dosis altas de vitamina C y ahora parece que la Exacto, tendencia es la exacto. contraria, ¿no? La contraria, se ha comprobado que es un antioxidante muy potente. Entonces, fijaros que ahora se habla de 1 a 10 gramos, o sea, 1000 miligramos. Una naranja tiene 20. Tendríamos que tomar 50 naranjas al día para llegar a tener 1000 miligramos, 1 gramo. Entonces, merece la pena una pequeña ayuda de vitamina C y sí que indico, esto es un pequeño detalle, pero me gusta porque es importante, mejor que sea liposomada para que no se destruya en el tubo digestivo. La vitamina Y C liposomada. la vitamina C liposomada, que existe ya comercializada, me parece un detalle importante. Pues Y sí. luego también pues el complejo B, en forma de levadura de cerveza o en forma de, por ejemplo, levadura de cerveza, puede estar para el sistema nervioso. La D, que la D la tenemos en la piel en realidad, y la D es importante que tomemos el aire y el sol porque está en la piel, se activa y la absorbemos, pero a veces hace falta también un plus. Yo tengo unos amigos que viven en Suecia y claro, tienen que tomarse un plus porque ahí no ven tanto la luz ni el sol, ¿no? Y no Entonces, solo eso, Mar, porque muchas veces pensamos que no, ¿cómo me va a faltar vitamina D si estoy en la playa en verano? Y es que estás todo el rato dándote crema protectora y por entonces no ejemplo, coges nada de vitamina D, ¿no? y también pasa que la vitamina D en parte se produce en el intestino, junto con la K, por ejemplo, y alguna más. Y si nuestro intestino no está totalmente sano, no le estamos cuidando, no le estamos poniendo sus probióticos y demás, ahí también tenemos otra fuente deficitaria de D. Y por último, pues los omega que ya los conocemos, los omega 3 en frutos secos, etcétera, y si hace falta, pues bueno, con eso las membranas celulares estarían bastante bien protegidas, la Y verdad. nos fortaleceríamos y estaríamos con un sistema inmune muy sano y posiblemente muy equilibrados a nivel de los órganos internos y de nuestros procesos de esos órganos, ¿no? Yo es lo que Exacto, estoy viendo, una evolución importante. Y como exacto. decíamos, pues ese bienestar nos puede llevar a otro bienestar. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Que te quería preguntar, por ejemplo, este tema de las naranjas que decías tú, es que habría que tomarse 50 naranjas para que realmente tuvieras la cantidad de vitamina C que necesitas al día. Hay muchas creencias erróneas o muchas cosas que parece que se oyen o que ahora con esto de Internet parece que estamos súper informados, pero muchas veces estamos muy desinformados. ¿Nos podrías contar así mitos o mentiras que son más frecuentes? Bueno, pues digamos que algunas mentirijillas o menos verdades que me he ido encontrando y que son tan simples que merece la pena a veces simplemente comentarlas. Por ejemplo, así muy rápido sería, por ejemplo, tanto una diarrea como unos vómitos. Vamos a hablar de tanto una diarrea como unos vómitos. No hace falta cortarlo, dejar que el cuerpo elimine los tóxicos que tiene. En Como la una fiebre, diarrea, ¿verdad? claro, ahí está. También es uno de Son los avisos. totalmente. Entonces, dejar que el cuerpo suelte eso y, vale, está perdiendo minerales y líquido. Bueno, pues vamos a hidratarlo con suero oral, con limonada alcalina, vamos a hidratarlo.
Por ejemplo, lo de la fiebre que comentabas, Maite, fantástico. Es decir, otra cosa que me estoy encontrando con mucha frecuencia. La fiebre es un pilotito, es un reactante de fase aguda, pero es que es un piloto que tiene el cuerpo para avisarnos de que algo no va bien. Es como si fuéramos a un taller y el mecánico nos quita el piloto porque el piloto hay una luz encendida, pero no estamos viendo la avería que hay detrás. Entonces, la fiebre simplemente está avisando. Es verdad que a veces puede ser muy molesta, muy incómoda, en los bebés puede producir convulsiones. Si hace falta, se puede bajar. Y para eso está la medicación también. Si hace falta, se medica, si hace falta, pero también están las compresas frías, también está el ver un poquito, ¿no? Si es unas décimas, dejarla estar. Otro mito así, pues un poco bastante, digamos, conocido es el de la leche y el calcio. Bueno, pues que no al es la parecer leche. descalcifica, ¿verdad? La leche, en vez de calcificar, como se creía, ¿o no es cierto? Bueno, en realidad, claro, para empezar, está como en el número 10 de la lista de los alimentos con más calcio. En realidad, la leche, claro, sufre tantos procesos que no, y tiene sustancias añadidas que no son realmente, efectivamente, que acidifican más que basificar, y realmente no es un alimento que tenga calcio como se supone. Y luego, y por último, en un detalle más, que los adultos, una vez que somos adultos ya, no tenemos la lactasa tan activa como los niños y no la digerimos tan bien. También hay artículos que hablan de que todos los lácteos producen bastante moco. Entonces, bueno, pues es también un mito interesante, ¿no? El abrirnos a otras posibilidades, ¿no? A otras bebidas blancas que tienen un componente emocional muy importante, ¿no? Porque es la Pero primera... eso es real, ¿no? Que la leche produce más mucosidad, es cierto, ¿no? Sí, hay artículos que hablan de esto y, de hecho, sí se recomienda, muchos pediatras ya están recomendando suprimir los lácteos cuando un niño tiene un proceso infeccioso de oído o un proceso infeccioso de garganta o incluso digestivo, ¿no? Y luego experimentarlo como siempre, es decir, voy a probar a estar sin lácteos un tiempo, a ver qué pasa conmigo, ¿no? A ver cómo me encuentro, a ver cómo me siento, a ver... Y por último, pues otro mito así bastante frecuente, ya por también nombrarlo, sería el de los antibióticos, que está perfecto para cuando hagan falta, cuando sean infecciones bacterianas, no infecciones víricas. Los antibióticos, bacteria, antibiótico, pero no virus. Los virus van con otro tipo de mecanismo, ¿no? Y luego siempre es muy importante, si hace falta tomar antibióticos, tomar después probióticos. Nuestro intestino necesita que las bacterias que tenemos pues se sigan regenerando, pues un kéfir, un chucrut o col fermentada, un miso, para que nuestras bacterias pues estén absolutamente fuertes. ¿Verdad? Y otra cosa que te escuché una vez hablando así del intestino, del estómago y tal, la gente que se toma mucho protector gástrico y tal, comentaste una vez la importancia de que hay otras maneras, ¿no? Realmente. Sí, es otro tip bien interesante. Pues claro, ¿qué pasa cuando una persona tiene mucha acidez gástrica? Es porque producimos mucho clorhídrico, ¿no? Entonces, el clorhídrico se produce sobre todo porque nos estresamos. El estrés va unido a más secreción de clorhídrico. Y hay dos cosas muy sencillitas que podemos hacer. Una, respirando, de verdad que es la clave. Respirar lenta y profundamente, como dice... dime cómo respiras y te diré cómo vives, ¿no? Entonces, eso calma la secreción gástrica de clorhídrico. Y luego, para neutralizarlo, un buen antiácido, un buen neutralizador sería, por ejemplo, el jugo de patata crudo. Eso es un buen neutralizador por el almidón que tiene. Y otro neutralizador sería, por ejemplo, la calabaza, la zanahoria, también por ahí. Sí, sería tal vez, si no tienes tiempo de estar haciendo un jugo ni nada, coger un cachito de patata o de zanahoria o algo y masticarlo, ¿no? Y a lo mejor extrayendo ese jugo podría servir o... Vale, en el caso de la patata sí, porque es cruda. En el caso de la calabaza y de la zanahoria va más por un tema más energético, la calabaza y la zanahoria cocinados producen dulzor, producen dulce. Y contrarrestan. Ahí está, tanto el estómago como el bazo, como el páncreas, esos tres órganos, energéticamente necesitan dulce. Así como el hígado necesita amargo, a esos tres les gusta el dulce, ¿no? De hecho, el páncreas está muy relacionado con la glucosa, el dulzor, etcétera. Sí.
Hablando un poco del hígado y todo esto, una cosa que me llamó mucho la atención, recuerdo en una charla sobre desintoxicación, creo que era, en la que nos decías que, bueno, que para barrer la casa no se puede empezar por el final, ¿no? Por el intestino, en la salida ya, sino que hay que empezar un poco en cierto orden o de ciertas maneras. ¿Nos lo podrías comentar muy brevemente? Porque andamos ya un poco... Sí, tenemos todavía cosas en el tintero, pero vamos a ir. Que me gustaría comentar, pero esto me parece muy, muy interesante, que luego ya cada cual lo pueda desarrollar, buscar cómo depurar cada órgano, lo que sea, pero me parece interesante que nos lo puedas mencionar, ¿no? Pues me parece también muy práctico, además, porque lo que podemos comentar es cómo el proceso depurativo del día a día, o sea, sin meternos en grandes procesos que necesiten, sino simplemente qué puedo hacer en el día a día para que este proceso depurativo esté en marcha, ¿no? Entonces, y además, ¿para qué depurar el cuerpo? Esta parte es súper... A mí me llama mucha atención y me entusiasma bastante el decir, bueno, vale, sí, el cuerpo. ¿Para qué lo depuro? Bueno, pues porque el cuerpo es una parte del inconsciente y ahí hay mensajes subliminales importantísimos. Así como dicen, ¿no?, en la psicología transpersonal y los Wilhelm Reid, etcétera, que en la cara está más bien el consciente, en el cuerpo el inconsciente. Entonces, cuanto más limpio esté el cristal, mejor podremos leer y traducir lo que este cuerpo viene a decirnos, ¿no? Entonces, sí. Más autoconocimiento, ¿no? Podremos claro, acceder. yo creo que sí, a mí esa parte me parece como un poco más metafísica y más filosófica y pues... Además que en la parte más física, si no te encuentras bien a nivel físico y estás con malestares y pesado y tal, realmente no vas a poder explorar mucho esa otra parte, ¿no? Esa parte más sutil. Entonces, claro, me parece muy interesante cómo depurar esa parte más densa, lo que es el cuerpo. Eso es exactamente dentro de todos los cuerpos que tenemos, ¿no? El físico es el más denso, el más lento, entonces el que vamos a prestarle esa atención que necesita porque es el vehículo que tenemos aquí. Así en el día a día y siendo como muy prácticos, ¿no? Yo diría que todo esto lo aprendí, pues, por ejemplo, en el balneario, con Néstor Palmetti. Bueno, esto vino de esa línea, ¿no? Sí, que eras directora médica en un balneario, que no sé si lo sí, pero sí. Estuve ahí 2 años, bueno, pues un poco organizando la parte esta y aprendí muchísimo. La verdad que fue una escuela porque por ahí pasaron personajes... sí, creo que conociste a gente muy interesante, ¿no? Pues Eric Rolls, Néstor Palmetti vino después, Jodorowsky, fue una pasada, es una escuela para mí. Sí, Jodorowsky tiene que ser un punto conocerle, la verdad. Fue otro shock en plan heavy total. O sea, sí, fue como, yo era una antes, otra después, bueno, cada día somos diferentes, pero eso fue sí, una escuela, la que estoy súper agradecida. Pues a ver, así como en el día a día sería 6 o 7 puntitos. Sería uno de ellos ocuparnos de los 3 grandes. Yo llamo los 3 grandes, que es lo que tú comentabas antes, Maite, por dónde empezar. Los 3 grandes serían el hígado, el riñón y el intestino, ¿no? Entonces, ¿cómo cuido en el día a día? Porque si cada día pongo un puntito de conciencia y un puntito de atención, va a ser un proceso depurativo constante. Entonces, aunque lo haga después más intensamente en un momento determinado, ¿no? Pero primero sería, por ejemplo, para el hígado, ¿qué le gusta al hígado? Al hígado le gusta alimento amargo, cada día, un poquito de alimento amargo. O sea, cada día podría introducir en mi comida un poco de alcachofa o de endivia o el chocolate crudo o la chicoria o el ajo, un poquito de amargo. O infusiones también, ¿no? Como el boldo, no sé qué infusiones más podrían ser. Perfecto, perfecto. Después de comer es interesantísimo tomarnos una artemisa o un boldo, que son bien amargos, o un diente de león, aunque es un poquito menos. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué tomamos este amargo? Porque el amargo lo que hace es que hace que el hígado, segregue bilis. Entonces, está ya ayudando a la digestión. La vesícula hace algo así y segrega como bilis. Si fuera una esponjita limpiándose, ¿no? También. Totalmente. Y luego otra cosa muy interesante es que esa bilis que segrega nuestro propio hígado es que estamos hechos tan bien
Es un antiparasitario. Ya es un Qué antiparasitario interesante. por el tubo digestivo. Producimos aproximadamente 1 litro de bilis al día. Entonces, un poquito de amargo al día, una infusión amarga después de comer, ya estamos ahí. El siguiente Sí. punto, sí. Espera, antes de que pases a lo Sí, siguiente, sí, sí. como no nos va a dar tiempo a hablar de los parásitos, yo quería, Los dejamos. dar una pincelada ahí de algo que a mí me impactó muchísimo en una charla tuya también, que comentaste, no, es que en el primer mundo, no es en el tercer mundo, que podamos tener parásitos y gusanos, sino que cuidado porque también puede ser en este momento de vida, por muy higiénicos que seamos, y hay parásitos que realmente comentaste que pueden llegar incluso a estar, ¿no? A nivel... Porque ese tema creo que no lo vamos a... No nos da tiempo, sí vamos a tocarlo, no sé. No nos Si da quieres... tiempo, únicamente daré una pincelada, pero no nos da tiempo a meternos en profundidad. Sí que es verdad que los parásitos más conocidos son los intestinales, pero precisamente los intestinales, entre otros, pueden atravesar la barrera y pueden quedarse tan tranquilos ahí en un reservorio en el hígado, en el sistema nervioso, etcétera. Entonces, sí que Incluso es en el interesante. cerebro, comentabas, ¿verdad? Sí, Que a mí me parecía también. increíble eso, O sea, increíble. también O sea, la que esa cisticercosis, depuración de la que estamos hablando ahora del hígado, fíjate qué importante hacerla, porque muy también nos va a importante. ayudar a esa desparasitación, ¿no? Claro, exactamente. Eso es una de las formas, es favorecer el que el hígado elimine bastante jugo biliar. Luego también podemos incrementar un poquito más la desparasitación si añadimos pues 1 o 2 veces al año, por ejemplo, algún producto tipo la tintura de propóleo, tipo el peróxido de hidrógeno, que es el agua hidrogenada, tipo infusiones muy amargas. Eso lo podemos hacer a lo mejor un poquito más intenso durante un mes y ya estamos haciendo ese tratamiento. Lo que ocurre es que a veces, es decir, no es tan fácil ese diagnóstico, y sin embargo, si día a día cuidamos también esa parte, no tiene por qué llegar a haber ningún proceso de parasitación, ¿no? Entonces, esto que estábamos diciendo ahora ya sirve para cada día favorecer Pues, el proceso de desparasitación, exacto. ¿y cuál iría detrás del hígado? Bueno, pues detrás le vamos a dar un empujoncito y vamos a ayudar un poco al riñón, pues con infusiones. Por ejemplo, cada día nos podemos hacer un pequeño termo de una infusión tipo la cola de caballo, tipo ortiga verde, y estamos ayudando al riñón. Se dice que además la piel es el tercer riñón, tanto el riñón como la piel son órganos depurativos. Entonces, por supuesto, las bebidas sanas ya están ayudando y además, si añadimos estas infusiones, ya estamos ayudando ahí al riñón. Y luego el intestino también, o sea, el tercer grande del que hablábamos, una alimentación sana y unos probióticos cada día, un poquito de chucrut, un poquito de kéfir, un poquito de miso, ya estamos ahí, ya estamos, es tan sencillo como eso. Pues sí, qué interesante. Y luego, Y después... vale, y luego otro puntito en el proceso este de depurar sería la linfa y la sangre. ¿Cómo cómo depuramos linfa y sangre? Muy facilito además. Un jugo verde, por ejemplo, cada día. Si nos apetece a primera hora o si nos enfría mucho, pues a lo mejor a mediodía, etcétera. ¿Qué lleva un jugo verde? Lleva hoja verde, tipo un puñadito de hoja verde, tipo acelga o espinaca, o incluso el verde del trigo antes de salir, el wheatgrass, que se ha puesto tan de moda en Estados Unidos, el wheatgrass. Entonces, un poquito de verde, un poco de limón, medio limón, lo pelamos y pumba, una manzana, lo batimos todo, lo molemos y luego le añadimos, lo podemos colar o no, o tomarlo con toda la fibra. Cada uno Sí, como quiera. yo lo filtraba además con un pañito, con una servilleta, un Sí, pañito limpio que tengas. sí, Lo sí, tenía ahí sí, preparado y lo usaba solo para eso. Y era tan sí. simple como echarlo, estrujarlo Es, bien y se te sí, queda. A sí, mí es sí. que no me gusta encontrarme las fibras. Entonces, como quería depurarme y utilizar los jugos verdes, lo que hacía Eso era es, eso. Hacía eso, luego le añadía ya el limón para que no se perdiera por eso el es. camino. Y luego si le añadimos un chorrito de agua de mar, pues está la clorofila. Lo que le pasa a la clorofila, que es una auténtica joya, es que la clorofila se parece mucho a la hemoglobina. Entonces la clorofila se pega, el oxígeno se pega a la clorofila. De manera que tomando esa clorofila tan pura, el oxígeno entra como si fuese así en vena, como si fuese Bueno, sí, es que es eso, total. exacto.
de verdad. Claro, Sí. entonces Me ahí ya parece muy estamos efectivo. muy efectivo y muy rápido. Entonces es súper bonito, ¿no? Es una forma de introducir oxígeno. Entonces ya la linfa y la sangre con eso se limpian, se depuran. Luego aportar oxígeno con un poquito de ejercicio, comer sano y pensar lo más bonito que se pueda, porque cada pensamiento va unido a un neurotransmisor, va unido a Eso nuestro cambio. te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque todo este tema que nos ocupa, que decíamos al principio de la charla, ¿no? Hay que estar bien en ese bienestar para amarse a uno mismo y estar en ese amor, en esa esencia de amor que somos. Y desde ahí, pues ya hemos hablado de cómo cuidar nuestro cuerpo, pero muchas veces no sabemos hasta qué punto la forma de alimentarnos o que nos falten ciertos nutrientes o esos neurotransmisores de los que nos vas a hablar ahora, que me parece súper interesante, es increíble cómo pueden originar un bienestar o cosas que nos parecen como más mentales, más psicológicas y sin embargo están directamente relacionadas con esos neurotransmisores. Es asombroso. O sea, con una falta de algo, por ejemplo. Sí, es verdad, creemos que, como tú dices, que son sustancias químicas y que por un lado están las emociones y por otro lado está la química y realmente está todo tan unido, tan relacionado. Y como tú decías, en esta pandemia imparable, qué mejor forma o una de las muy buenas, ¿no?, de demostrarnos y demostrar amor es cuidarnos hasta esos detallitos que hacen luego grandes diferencias. Y esto de los neurotransmisores para mí era un mundo desconocido porque yo, yo con mi radiología y mis ecografías, pues no sabía de qué iba todo esto hasta que, bueno, pues llegó a mi vida Carlos Alvear, este médico que a través de Namaste también vino. Sí, que conocí, que vino a dar una charla, Namaste. Exactamente. Pues no sé si vino de México o de Sudáfrica en esa ocasión, pero sí vino a dar una charla. Eso es. Él es originario de México, vivía en Sudáfrica, creo, cuando vino a Salamanca. Por eso ya no sabía. Te acuerdas perfectamente de él, ¿no? Y sí. bueno, nos abrió esto. Yo antes había hecho un pequeño curso de formación con él y fue a abrir también a otras cosas, bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Los neurotransmisores, pues así de una forma fácil y simpática. Hay 4 así los más importantes, digamos. Y os voy a contar un poco de una forma, sí, fácil, de qué se encarga cada uno, ¿no?, de estos. Porque es verdad que están relacionados también con enfermedades metabólicas, con procesos psiquiátricos, que a veces creemos que es un proceso psiquiátrico y quizá es un desequilibrio en estos neurotransmisores. Sí, es asombroso. Yo recomendaría a las personas que estén interesadas en esto que lo exploren más a fondo, como ya hemos mencionado, qué doctor lo pueden buscar, etcétera, etcétera. Todas estas pinceladas que estamos dando de salud componen un cuadro, pero que cada cual debe explorar según su sentir y sus experiencias en lo que luego ya más quiera profundizar, claro. Sí, me parece genial porque es verdad que estamos haciendo como un pequeño puzzle de cosas que pues, por ejemplo, los neurotransmisores pues son divertidos, ¿no? Es decir, está la acetilcolina, que es uno de los 4 básicos. La acetilcolina sería el neurotransmisor que se le ocurre, pues nos vamos a ir de vacaciones. Es el que tiene esa idea, es el que nos da la rapidez mental, la acetilcolina. Luego vendría otro neurotransmisor básico también, que es el GABA. El GABA sería el encargado de decir, vale, nos vamos de vacaciones, vamos a hacer la reserva, vamos a organizar cuándo salimos para ver cuándo llegamos. O sea, el GABA sería el organizador. El GABA es un neurotransmisor que utilizamos mucho, por ejemplo, si estamos haciendo un traslado de una casa a otra, porque hay que organizar un montón de cosas, hay que planificar. Ese es el GABA. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un traslado. Luego vendría la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que es la acción, pura acción. Vale, muy bien, esto está organizado, pero ahora hay que cargar el coche, hay que cargar el camión, hay que llegar hasta aquí, la acción. Esa es la dopamina. Y luego estaría la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que se encarga de disfrutar del viaje. Es el neurotransmisor que se encarga del disfrute, sobre todo. Y además muy interesante porque la serotonina
se produce en gran parte en el intestino. De ahí también la importancia Claro. de que tengamos una salud intestinal lo más cuidada posible. Claro, somos seres holísticos, entonces todo está interrelacionado. Es cuestión de no intoxicarse o intoxicarse lo mínimo posible para no tenerse que desintoxicar. Pero si hay situaciones de estrés o cosas por las cuales hay que pasar o no se pueden evitar o ya está ahí, la enfermedad, qué mejor que empezar por esa depuración, por ese vigilar lo que tú decías, que a veces una enfermedad mental que aparentemente parece eso, quizás no es eso, y es una deficiencia de algún químico, de algún neurotransmisor. Esto es muy interesante porque realmente, claro, cada persona a los 13 años ya tenemos la personalidad formada y en cada uno de nosotros predomina un neurotransmisor. Yo soy más colinérgica, por ejemplo, otra persona es más GABA, más organizadora, bueno, cada uno es una forma, ¿no? El GABA también da mucha tranquilidad, ayuda a dormir, pero tenemos cada uno predominado, pero necesitamos todos. De hecho, hay enfermedades psiquiátricas que a veces no responden, hay personas que están a lo mejor en un proceso de depresión, diagnosticada como depresión, y a lo mejor no responden a los antidepresivos. Y qué curioso que una de las causas es que puede haber incluso un exceso de neurotransmisor entre una neurona y otra, porque las neuronas están separadas y entre una y otra pasan los neurotransmisores, ¿no? Si hay una saturación de este espacio, puede ocurrir que se esté dando un fármaco para esa depresión y resulta que hay una resistencia. Entonces, es interesante ver esto del nivel de neurotransmisores que tengamos cada uno. Y tan sencillo como, de una forma más básica, a lo mejor hacer un test, que hay unos test ya para ello, o bien unos análisis de sangre sabiendo los aminoácidos que forman los neurotransmisores, bueno, es un poquito específico. Sí, tendrían que ir a alguien que realmente controle de este tema, ¿no? Eso es decir, qué aminoácidos tengo que buscar, pero eso no es tan complicado. O sí, bien, que realmente sale físicamente. Eso es, físicamente está ahí. O también un análisis del cabello que nos indica de aquí a un año para atrás si tenemos déficit o no. Entonces, son cosas interesantes a tener ahí en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, la oxitocina, ¿no? El otro neurotransmisor que es pues muy vinculado al amor, a la conexión de la madre con el bebé, la lactancia, es otro neurotransmisor también bien interesante, ¿no? La verdad es que es increíble, es muy bonito, porque en este momento de vida que estamos viviendo, en el que mucha gente pues está siendo muy influenciada o dejándose llevar por ese miedo que es natural, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo, cómo hay caminos a veces físicos incluso para poder volver a ese amor y que se disipe ese miedo, porque realmente todo lo positivo de estar en tranquilidad y poder estar en paz y encontrarnos bien, todo eso es amor realmente, amor por uno mismo y por cuidar esta carcasa, este cuerpo que es el que estamos habitando, que luego creo que nuestra siguiente ponente hablará un poco de otros tipos de cuerpos, ¿no? Pero me parece muy interesante que desde la medicina los médicos estéis explorando, que también estéis explorando algo más allá de lo que os enseñaron en la facultad y que realmente tengáis esa valentía de estar ahí por los demás, intentando realmente ser fieles a ese juramento hipocrático, ¿no? De, ante todo, no dañar. Y desde ahí, bueno, creo que ahora estás siendo muy privilegiada porque estás en una posición en la cual desde los servicios públicos de salud estás haciendo una atención telefónica desde la cual puedes hacer mucho más allá que simplemente dar esas pautas que están ahí ya en los medios de comunicación y tenemos todos tan sabidas, y ir más allá, ¿no? Con esa nueva manera de ver la medicina, no solo desde la parte tan occidental de ir al síntoma, sino de prevención o de dejar que esas alarmas suenen, como lo decíamos antes de la fiebre, ¿no? Totalmente, dejar que suenen. Sí, tengo la suerte, la verdad que me siento afortunada y lo digo totalmente, vamos, de corazón. Y yo siento que eres un ángel para todas esas personas que llaman y fíjate, qué maravilla, a mí me encantaría llamar a un médico y que de repente te descuelgue un médico que sea como tú. Bueno.
La verdad es que lo que estamos recibiendo, hay muchísimas llamadas y ahora es un momento un poquito más tranquilo, pero ha habido unos meses bastante complicados y percibes el miedo de las personas, ¿no? en la llamada. Lo demás o lo de menos, como hablábamos ayer nosotras dos, lo demás o lo de menos es luego pedir una PCR, no pedirla. Esas son, digamos, unas disculpas que también, por supuesto, son informaciones que hace falta, son métodos diagnósticos importantes, ¿no? En este momento, pero sí que es verdad que yo lo que percibo es que recibimos llamadas con bastante miedo, con situaciones complicadas, situaciones sociales complejas a veces. Y simplemente si la persona con la que estás hablando, después de esa conversación, se va más tranquila, incluso a veces por teléfono, pues pueden desahogarse llorando por la situación que están viviendo. Eso es tan gratificante, de verdad, que merece la pena estar todo el día con el pinganillo puesto, que estamos todo el día, ¿no? Son jornadas maratonianas de 12 horas, pero merece la pena, la verdad que sí. Y a mí es que me parece fundamental el estar desde esa posición de médico, que a veces la gente os hace tanto caso, ¿no? Porque realmente a veces os tiene hasta endiosados las abuelitas y todo. No es lo que diga el médico, y tal. Y que de repente los médicos estéis en esa escucha de corazón, como lo que tú haces, y en esa intentar ayudar en todas las facetas que puedas, desde todo lo que se pueda, ¿no? Porque yo creo que es eso, que mucha gente busca más allá de lo físico, ese consuelo, ese estar ahí escuchándole, que le escuches. Es muy bonito. Yo creo que Gregorio Marañón decía que no existen enfermedades sino enfermos, creo que fue él que lo decía, que a mi padre le encanta siempre Gregorio Marañón, me estaba siempre hablando de él, no sé, bueno, pues un poco para... Y es verdad que una persona que simplemente la escuchas de corazón, colgando el ego de la bata blanca que hablábamos también ayer, ¿no? Colgando esa posición en la que a veces nos hemos colocado de forma muy equivocada, ¿no? Y dándoles a ellos, a cada persona que llama, dándoles el empoderamiento, ¿verdad? O transmitirlo, porque nadie tiene que dar nada, está dentro de cada uno, de cada ser, ¿no? Pero transmitiendo ese poder, esa autonomía de gestión, ese poder de decisión, de que el cuerpo se sana solo realmente, ¿no? Eso es, que la curación no es un proceso científico, que es biológico. La curación es un proceso de nuestra propia biología, de nuestra propia naturaleza, ¿no? Dejando que eso ocurra, ¿no? Es que es eso, a mí me parece tan bonito que ayudéis a favorecer que ese proceso ocurra de forma natural, lo más natural y lo más sencilla posible, como has estado explicando a lo largo de toda la entrevista, con esos tips, con esa depuración, con todo lo que hemos hablado. Y luego, en cuanto a esto, concretamente, me parece maravilloso cuando un médico como tú o como luego María José Cardoso, que viene después, ¿cómo podéis contagiar a los demás sanitarios, enfermeras, médicos, y todo ese amor, toda esa pandemia de amor imparable, ¿no? Que se transmita a través de vosotros, porque yo creo que como mejor se puede explicar algo o enseñar algo a los demás es practicándolo. Y a mí me parece precioso que los demás tengan ocasión de ver cómo contestas tú a las llamadas o cómo es tu actitud, porque yo creo que eso puede ser significativo, ¿verdad? Desde luego, todos aprendemos de todos y yo sí que he experimentado que ahora más compañeros ya hablan de la limonada alcalina, aunque también tengamos que hablar de otros protocolos y partes más, pero y sobre todo entre todos al final, yo ahora me estoy nutriendo muchísimo de este congreso para luego también poderlo aportar allí, ¿no? Entonces sí que se contagia todo, sale de aquí y se contagia, es así. Sí. En ese corazón que es mucho más que ese corazón que siempre hemos creído, ¿no? Que parecía que la mente y las neuronas solo estaban en la mente, en la cabeza, en el cerebro, pero hemos hablado del intestino y parece que también que están un poco más repartiditas, ¿no? Parece que tenemos por lo menos 3 sitios gordos, que son el sistema nervioso, el corazón y el intestino, donde hay neuronas y funcionan de maravilla y ahí están y ya nos estamos, pues conociendo mucho más, ¿no?
conociendo más. El corazón tiene un campo magnético, parece, ¿no? De como 2 metros y pico o algo así, ¿no? Entonces, a cuidarlo y a que tenga unas ondas súper bonitas y unos colores bonitos. ¿Qué último mensaje te gustaría dar a esas personas que tal vez están un poco en ese sufrimiento de malestares, cosas en el cuerpo, y que no saben un poco por dónde empezar, por calmarse con la respiración o por, no sé, qué les recomendarías de cómo empezar, cómo buscar, cómo seguir? Ahora que han oído y se les ha quedado estas pinceladas, ¿cómo hacer su propio cuadro? Pues el cuadro creo que se hace mucho más fácilmente desde la calma y, como decías, así como dime cómo respiras y te diré cómo vives, la respiración es fundamental, clave, y desde la calma empezar poco a poco, cada día un pasito con amor a uno mismo, cada día un pasito, que lo más importante sea realmente lo más importante y que antes de la muerte realmente nos sintamos vivos. Eso es fundamental, que nos sintamos vivos. Poquito a poco hay esperanza y hay confianza. Y estamos aquí para lo que se pueda ayudar, ¿no? No hay más que verlo. Tenemos aquí un ángel al teléfono. Yo creo que hay mucha esperanza en este gremio vuestro tan maravilloso. Y bueno, para muestra un botón. Te tenemos aquí, Mar Llamas, y tenemos César. ¿A quién más tenemos? Yo creo que tenemos a una compañera, a una médico también. Tenemos aquí... Hola, muy buenas tardes. Me ha encantado. Buenas tardes, por supuesto, cuánta información, ¿no? Me ha encantado. Digo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Lo del agua de mar ya lo practicaba yo, pero bueno, ahora hay más cosas. Bueno, solo son pinceladas, César. Luego son pinceladas. Cada uno que investigue. Exactamente, eso es lo que creo que es lo importante. Y ahora, si os parece, pues vamos a hacer una pequeña reunión entre los 4. María José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estupendamente. Un placer escucharos y un placer escucharte, Mar, y volver a verte otra vez. Me ha gustado mucho. Sí, nos vimos en Salamanca, sí, en el congreso anterior. Sí. María José también ha colaborado con la Asociación Namaste dando algunas charlas y también al principio en Extremadura también fue a dar algunas charlas. Me parece, bueno, increíble. Ahora nos presentará César, pero maravillosa. Muchísimas gracias, Mar, que ha sido maravilloso tenerte y bueno, y también gracias a María José por estar aquí. La gracias tarde a médica tenemos, pero desde una medicina muy diferente, por lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, o sea que muy interesante. Va a ser muy completito el día. Bueno, pues muchas gracias, César, gracias María José, Mar y yo creo que ya nos retiramos. Gracias, Mar. Muy bien, perfecto.